Saludos con todos los que alcancen a ver este video. Empezamos este conversatorio. Somos estudiantes de la carrera de Sociología. Para esto hemos invitado al economista Robert Párraga. Él es sociólogo y economista. Fue profesor en la misma carrera hace unos años. Y con ustedes vamos a presentar este trabajo. Un momento. Como decía, nuestro tema es teoría general de sistemas y teoría de educación de redes. Nos enfocamos mucho en la educación para este trabajo y como decía, los integrantes de este grupo de trabajo somos Andrés Carbo Rivera, quien les habla, Elizabeth Quiñones Lugo, Doménica Ronquillo Rivas, aspirantes a algún día graduarnos en esta carrera. Para esto hemos invitado al experto, de sociólogo, economista, Robert Párraga Cepeda. Bueno. Continuamos con la presentación con la compañera Doménica. Tratamos de entender a la sociología como un todo y de ese modo tener la posibilidad de mirada sistematizada desde la ciencia que estamos estudiando. La sociología como ciencias y sus dos grandes componentes propone una visión en dos grandes áreas, las cuales son la división de sistema y la división de interacción. La de sistema son los elementos que interactúan entre sí y con el medio ambiente. El principios, todo sistema tiene un orden jerárquico. Va a haber subordinación entre los diferentes componentes a una organización. Cuanto más extendidos están geográficamente de la información, más va a tardar. La X finalidad, es decir, que los elementos que interactúan buscan un fin común. La mecanización, que el sistema va a tender a especializarse o bien a las partes van a tender a especializarse a repetir el proceso, convertir en proceso las tareas que son respectivas y luego perfeccionarlos de manera continua. El otro sistema es como proceso de interacción, que es donde la sociedad es una compleja red de interacción social, es decir, que las personas que la componen se encuentran en una mutua independencia y se relacionan entre sí de varios modos. A continuación. Para abordar este tema vamos a abordarlo desde el enfoque de Luhmann, quien habla de dos casos. El primero, estimar que la sociedad es un sistema. En este primer caso, Luhmann sostiene que se podría considerar que el sistema de la sociedad tiene esas capacidades para establecer las relaciones consigo mismo y poder diferenciar las relaciones con su entorno. Por añadidura, se incluía que el sistema social se percibe a sí mismo como un conjunto autoorganizado de funciones validadas. ¿Qué quiere decir esto? Observables, de múltiples maneras, a las cuales se articulan procesos de distinto carácter y nivel. Estarían determinadas por las necesidades propias del sistema, que son esas necesidades internas, y por los intercambios con los entornos. En el segundo caso, estimar que la sociedad se puede considerar como un sistema. En este caso, la actitud no es ontológica, sino de manera metodológica. En esta perspectiva, la complejidad es una reducción y la incertidumbre es inestimable. Por tanto, la entrada en cada ámbito amerita descripciones exhaustivas. En esta misma lógica, al no ser un sistema, necesitaría siempre ser descrito por procesos de conocimiento que vienen de afuera. Es decir, la sociedad necesita de la ciencia para poder construir su propia narrativa. Según entiendo en estos dos casos, en una nos dice que el sistema está ahí y nosotros siempre que llegamos a cualquier parte, o sea, nos integramos al sistema. La sociedad es un sistema al cual nosotros nos integramos. No sé si estoy equivocado o no. ¿Cierto? Necesitamos de ese sistema por la complejidad, porque el entorno es mucho más complejo que el sistema.
Entonces, por eso no se necesita esa regularización. Pero no es el entorno del sistema, entonces. No, el entorno está dentro del ser humano, por la conducta que tiene el ser humano es demasiado compleja, entonces el entorno se vuelve complejo, sumamente complejo y necesita de ese sistema. Entonces, como dicen en el segundo caso, el sistema o sea, lo aplica el hombre es el que, a ver, encontramos el entorno está ahí y los sistemas vienen a ser la mano del hombre en el entorno. El sistema autorregula esa complejidad. Muy bien. Con respecto a los modelos, la etapa de construcción de teoría sociológica posterior a la etapa clásica tiene uno de sus puntos centrales en el debate sobre la sistemidad social. Para enfrentar este reto se construyeron teorías abstractas de sistema social basadas en distintas analogías a las que se denominó modelos. Ya, para esto hemos recurrido para dar el modelo explicativo de lo que significa, o sea, lo que son los modelos, hemos integrado estas variables en un software que nos va a dar Habría que recordar que un modelo es una representación simbólica y que se justifica por sus posibilidades explicativas. Claro, estos modelos nos van a ayudar a interpretar el sistema, más no a darle una solución. Ya viene ya viene el hombre y empieza a dar una solución de acuerdo a lo que estos modelos nos ayudan a interpretar. Ya, por eso son modelos explicativos lo que vamos a ver. Y para esto partimos de dos grandes componentes: pobreza extrema con a nivel mundial con menos de $1.90 por día, y tasa de alfabetización total de adultos. Para esto El programa que recurrimos se va a utilizar es el programa Gantminder. Bueno, en inglés, ¿cómo se pronuncia? No sé. Entonces, como les decía, aquí tenemos las variables al lado derecho, perdón, al lado izquierdo tenemos la tasa, como decía en la diapositiva, perdón, es cómo se mide la pobreza extrema con menos de $1.90 por día, y el lado de abajo, en la parte baja, será la variable tasa de alfabetización total de adultos, el porcentaje de personas de 15 años o más. Entonces, para esto invitamos al sociólogo, perdón, para esto invitamos al sociólogo Robert para que nos ayude a interpretar estos datos, estas estadísticas, que en este software se abarcan desde los años 1979 hasta el año 2010. Entonces, como les decía, acá tenemos la tasa de alfabetización mayor a 15 años, y acá tenemos la pobreza, o sea, diríamos la pobreza porque personas que viven con $1.90 por día, no estamos hablando de personas que tengan un alto poder adquisitivo, y estableceremos la relación entre el nivel de educación y el nivel de pobreza. Entonces, sociólogo, por ejemplo, aquí en el 2010, podemos ver que en el cuadro amarillo, los círculos amarillos representan Europa, los círculos verdes representan América, turquesa o azul celeste, como ustedes lo vean, es África, y el rojo es Asia. Entonces, para ubicar nuestra situación, somos ecuatorianos, vamos a ubicar Ecuador, y Ecuador vemos que tiene un nivel alto de alfabetización, y tenemos 4.7 de personas, de parte de la población, el porcentaje de la población que vive con menos de $1.90. Si requiere algún movimiento en el software, pídamelo nada más. Ok, un saludo a ustedes. Gracias por invitarme. Saludos al doctor Aroca. Bueno, como ustedes bien han dicho,
cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de todos estos movimientos y todas estas estructuras que existen dentro de la sociedad que permite al hombre interactuar en este entorno. Pero existen muchos sistemas. Nosotros lo decimos a diario, el sistema de salud no funciona, el sistema educativo está mal, el sistema jurídico está lleno de corrupción, el sistema de seguridad se está destruyendo, qué sé yo. Entonces, como ustedes pueden ver, la sociedad está integrada por sistemas y es precisamente en estos sistemas y en si queremos mirarlo de manera holística, en este gran megasistema que es la sociedad, interactuamos nosotros, pero es el espacio en donde nos toca actuar y a través de los sistemas podemos integrarnos a esa sociedad. Refiriéndonos específicamente a lo que ustedes están graficando, que me parece muy interesante, ustedes están relacionando dos variables, la variable de la pobreza extrema y la variable de la tasa de, de alfabetización. Exacto. Ahora, sí, de alfabetización, de alfabetismo. Ahora, entiéndase que cuando ustedes dicen dólar 90, los niveles de pobreza se miden de distintas maneras. Sí. Tenemos problemas con el audio. Insatisfechas, pobreza multidimensional, pero dentro de las tasas de pobreza existe una pobreza que ya es un nivel más grave, que se habla de pobreza extrema. Y el clásico del concepto pobreza extrema es decir, las personas se consideran en pobreza extrema las personas que viven con $1 al día. Ahora, ese concepto nace en el año 96. En el año 96, vivir en pobreza era vivir en extrema pobreza era vivir con $1 al día. Entonces podemos ver que cuando pasa el tiempo, pues ya el dólar cada vez alcanza para menos por el efecto inflacionario, pero ya se estancó el dólar, o sea, el poder adquisitivo del dólar del año 96 es el que se utiliza como referencia para seguir midiendo la extrema pobreza. Ya en el año 2005 se hablaba de $1.25 para medir la pobreza extrema de las personas que viven con $1.25, pero porque era el mismo poder adquisitivo que se tenía con $1 de los Estados Unidos en el año 96. Y ya para el 2015 se volvió a hacer un reajuste al concepto de pobreza extrema y se dice que son aquellas personas que viven con $1.90 al día. Pero ese $1.90 en el año 2015 representa el mismo poder adquisitivo que tenía $1 en el año 1996 de los Estados Unidos. O sea, entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que es el mismo poder adquisitivo que se representa, pero por efecto inflacionario la moneda va perdiendo valor y por eso cada vez para comprar lo mismo se necesita más dinero. Claro, bueno, solamente cuestiones técnicas para que tengamos en cuenta que a lo mejor el día de mañana se hace un reajuste a la pobreza extrema y se dice la pobreza extrema son aquellas personas que viven con menos de $2 al día, pero no significa que es que ahora gastan más, significa que el poder adquisitivo, que la moneda ya tiene menos poder de compra y que por lo tanto se necesita más, pero es el mismo dólar del que se hablaba en el año 96. Claro. Entonces allí podemos ver cómo se da una relación. Sí, tendríamos que ubicarnos en el contexto económico de cierto país, porque por ejemplo, para el 1995 nuestra moneda era otra, con referencia al dólar. Sí, considerando todo eso, pero para los estándares internacionales, para llevarlos a una moneda común, se habla del dólar. Entonces, claro que allí la realidad de cada país va a ser diferente. Con $1 en los Estados Unidos tú compras una cantidad de bienes y a lo mejor con ese mismo dólar en un país donde antes Ucrania, por ejemplo, uno de los países más baratos del mundo y de Europa, con $1 comprabas mucho más que en los Estados Unidos, es decir, satisfacías más necesidades. Y hay así especificidades que se dan de cada economía, qué sé yo, imagínense África, pero de todos modos, de manera general, ese es el concepto que se maneja. Un dólar que es el mismo dólar, pero ya en el año 2015, el dólar de 1996 en el 2015 ya representa $1.90. Claro, tendríamos, por ejemplo, pero bueno, entonces aquí lo que hay que considerar es mirar qué repercusión tiene una alta tasa de pobreza extrema, qué relación tiene con la tasa de alfabetización de ese país. Es decir, a mayor tasa de alfabetismo de un país, menor tasa de pobreza extrema. Lo que se busca es ver qué relación existe entre pobreza y tasa de alfabetización. Y ahí sí podemos ver que hay una relación. Pero bueno, entonces aquí lo que hay que considerar es mirar qué repercusión tiene una alta tasa de pobreza extrema, qué relación tiene con la tasa de alfabetización de ese país. Es decir, a mayor tasa de alfabetización de un país, menor tasa de pobreza extrema. Lo que se busca es ver qué relación existe entre pobreza
y alfabetismo. Hay Es una decir, relación inversa, en otras palabras. totalmente. Cuando nosotros vemos que el único medio que tenemos para combatir la pobreza de manera estructural, de manera sistémica, es la en la educación. educación. Los países que tienen una mayor tasa de alfabetización tienen un menor nivel de pobreza. Quizás pudiera hacerse una excepción con algunos países como casos especialísimos como Cuba, que Cuba, si quieren, búsquenlo. Cuba tiene alta tasa de Alfabetización. alfabetización y probablemente su tasa de pobreza extrema sea alta porque las condiciones son totalmente diferentes, el poder adquisitivo distinto y existen ahí unas condiciones distintas a considerar. Entonces, yo creo que eso. De allí, Específicamente Cuba creo que no se encuentra en esta gráfica. probablemente Cuba no tenga estadísticas actualizadas y eso Claro. puede ser una de las razones, sobre todo en la parte económica, quizás estadísticas sociales y se manejen con tasas de, si tenga tasa de alfabetismo, de alfabetización, pero a lo mejor indicadores de pobreza a la fecha no ha de tener, sino muy desactualizados, digo yo, porque también requiere que los países destinen parte de su presupuesto para mantener las estadísticas al día y a veces los países son tan pobres o tienen otras necesidades más imperiosas que pues las estadísticas no están tan actualizadas y no tienen todos los recursos técnicos que otros países de mayor desarrollo sí tienen para hacer mediciones más exactas y tener actualizaciones más precisas. Pero la gráfica también explica mucho a simple vista y nos dice que, por ejemplo, los países europeos que tienen un alto índice de educación tienen, como decía usted mismo antes, un bajo índice ¿cómo es?, de pobreza Extrema extrema. pobreza. De pobreza extrema, Y claro. vemos los otros continentes como África, que son los que tienen más problemas, y vemos que el índice de pobreza, incluso en este país, en Guinea-Bissau, Listo. Sí, ya, entonces, imagínense, el 62,9% de la población sobrevive con sí, $1.90 al día, ya. ya. O sea, estamos hablando de casos bien fuertes y miremos el nivel de Claro. educación que tiene, por ejemplo, Malí. 33% de la población se encuentra alfabetizada a mayores de 15 años. Que Entonces, refleja bastante lo que los países, sí, cómo se se desarrollan y ve los clara países que van quedando la rezagados. relación, se ve clara la relación inversa entre estas dos variables. Y si vemos el proceso a lo largo, ya le digo, estas estadísticas están desde 1900. Podemos ver entonces que estas estadísticas en este software se viene desde el año 1979 y a lo largo del tiempo empiezan a salir los datos de los países y sus tasas, ¿verdad? Entonces las estadísticas van modificando y todas van apuntando hacia la superación académica y eso es lo que los lleva a reducir el índice de pobreza, ¿verdad? Todas van hacia un solo punto, para allá se dirige todo, mejorando la situación en respecto a la educación, ¿verdad? Para continuar Porque la mejor manera de reducir las desigualdades está en en la la educación. educación. Y como hablábamos del sistema, ¿verdad? Este software nos permite interpretar qué anda bien, o sea, dentro de las estadísticas que podamos ver, qué podemos mejorar en el sistema, ¿no? Al menos el sistema educativo se ve que va en la sociedad, va aumentando, ¿verdad? Entonces nos permite interpretar. Elizabeth, Ya, dentro de lo que tenemos lo que es la teoría general del sistema, esta tiene varios componentes. Dentro de los varios componentes tenemos el input, el output, el input que en inglés es entrada, tenemos el output que es salida, tenemos lo que es proceso, tenemos lo que es entropía, tenemos lo que es free body. Vamos a basarnos en el sistema educativo, que es de nuestro tema, y vamos a ir relacionando cada uno de los componentes. En el caso de la entrada, nosotros podemos decir que dentro de la entrada está lo que son los datos de estudiantes, datos de profesores, todo lo que es información con respecto a los equipos de laboratorio, equipos administrativos,
datos de retiro e inclusión, datos de matrícula. Lo que son el logbook, que es la salida de la información, los sujetos se ve de la manera que se están comportando los sujetos de acuerdo a ciertas expectativas. Ya no es una información del sistema, sino no la produce el sistema, sino que la produce el entorno. ¿Cómo la produce? De acuerdo al modelo, cómo se da el comportamiento de la población, en el caso de las personas, de los individuos. En el ejemplo que estábamos viendo hace un rato, a partir de esos ingresos nosotros podemos hablar de output, que se refiere a las personas con su entorno. Lo que son procesos, podríamos decir que tiene que ver con lo que son la asignación de lo que es matrícula por estudiante, la creación de perfiles estudiantiles, la creación del perfil de los profesores, asignación de horarios, asignación de profesores por materia, lo que es el proceso de los retiros de inclusión, revisión de equipos institucionales, cobro de matrículas en caso de las matrículas particulares, cambio de datos, asignaciones de nota. Todo eso tiene que ver con lo que son los procesos. En el caso de la entropía, ¿qué es la entropía? Pues para aclarar qué es la entropía viene a ser esa tendencia del desorden de un sistema que hace que estos sistemas se desgasten, que se dé una desintegración, que se cree ese caos y posteriormente esa desaparición. O sea, algo que interfiere en el sistema, algo que haga que el sistema colapse por cierto momento, a ese momento se le llama entropía. A ese momento se le llama entropía. Sea cual sea el sistema al cual que se esté refiriendo, puede ser el sistema Metrovía, el sistema educativo. Cualquier interferencia de la información va a provocar ese caos. Y es algo inevitable. Eso es algo inevitable pero hay que regularlo para que se consiga regresar a su estado anterior. Por eso planteaba Doménica. En el Doménica. caso del sistema educativo, por ejemplo, el abandono de estándar o de funciones, dejar abandonado un puesto, eso provocaría una entropía, porque hablemos, por ejemplo, de una secretaria que se va y deja el puesto ahí, eso va a generar una cola de estudiantes y eso va a generar una entropía, un malestar en los estudiantes. Un cambio de autoridad, ya sea que haya dejado un documento firmado, tiene que volver a hacerse ese documento por la fecha, etcétera, etcétera. Entonces va a aumentar la entropía. Y a medida que aumenta la entropía, los sistemas se van a ir descomponiendo. Ya va a aumentar esa desinformación, esa energía y que es ineficaz, que no contribuye a lo que es el logro del objetivo. Si vemos uno de los componentes son las metas, no vamos a poder llegar a las metas que queremos si se da esa entropía. Por eso veo que es importante lo que Doménica decía en el primer punto acá, y lo hablaba de los principios de un sistema, y que si a todo sistema tiene un orden jerárquico, obviamente tenemos que obedecer líneas de operación y todo, que tiene una equifinalidad, que todos debemos llegar a un mismo punto. ¿Cuál es el objetivo del grupo? Y por último, una mecanización, lo que hablaba hace un momento, algo que interrumpa esta mecanización se va a convertir en una entropía para el sistema, para el propio sistema, ¿verdad? Ya. Y dentro de esos componentes también tenemos lo que es el control. En este caso, a nivel macro, el control vendría a ser la rectoría, y a nivel micro, la dirección de carrera. Entonces, que tienen que vigilar ciertos procesos, ¿no? Ahora, para este caos que teníamos, nosotros necesitamos hacer una acción correctiva. ¿Y qué es acción correctiva? El feedback que vemos nosotros ahí como componente. Entonces, ese feedback va a disminuir la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. Son esas informaciones que dan como resultado otras informaciones, pero ya son acciones correctivas. Yo le envío esa información al entorno y el sistema envía la información al entorno. ¿Ya? Ese es el feedback. Dentro del último elemento que tenemos son las metas. De acuerdo al mismo ejemplo que nosotros hemos tomado, en el caso de las metas, nosotros como estudiantes, ¿cuál sería nuestra meta? Sería obtener el título de tercer nivel. En el caso de los docentes, sería
elevar el nivel educativo, hacer de la universidad una universidad de excelencia. En la parte de lo que es administrativa, tiene que velar por los procesos administrativos, ver cómo se manejan, que se manejen de la mejor manera para que no se produzca lo que nosotros ya hemos hablado de ese caos. Claro. Yeah. Muy bien. Entonces, podemos decir que la meta es todo aquello que nos lleve hacia un mismo objetivo. Entonces, mire, hemos realizado también, para hablar de otro software, una relación de redes y hemos utilizado como ejemplo la red institucional de la Escuela de Sociología con los estudiantes de séptimo semestre de la malla semestral. Para eso utilizamos el software SoftNet, ¿ya? En este software podemos establecer relaciones y como decíamos hace un rato, todos estos software nos permiten interpretar, más no, este software no nos va a proporcionar una solución, pero nos permite interpretar cómo funciona el sistema, al menos el sistema de la Escuela de Sociología, cómo se dan las relaciones. Y por ejemplo, tenemos en la primera capa, tenemos lo que es el área administrativa, en la cual encontramos al rector, después del rector, y vemos que tiene casi un orden jerárquico a la vez. El rector, tenemos al decano, tenemos al subdecano, debajo de ellos dos, incluso suena feo decir por debajo, pero bueno, para decir a la par, entonces, tenemos al director de la carrera de Derecho y tenemos a la directora de la carrera de Sociología, la licenciada Magda Rojas. Tras de eso, tenemos las otras relaciones como la secretaria de Sociología, tenemos al asistente de la directora, tenemos al gestor de vinculación, que es el profesor. Parte administrativa, estamos hablando de toda la parte administrativa. Exactamente, gestor académico, que es entonces estamos cumpliendo lo que se decía, que un sistema tiene que haber, en un sistema tiene que haber una jerarquía. Exacto. Tenemos todo lo que es la parte administrativa. Todo lo que es la parte administrativa y lo que decía nuestra compañera en antes. ¿De qué se encargan ellos? Como decías, Elizabeth, por ejemplo, la parte de los docentes. ¿Cuál es la meta de los docentes? Elevar nuestro nivel académico, y así hacer una universidad de excelencia. Ya. Nosotros ser la meta estudiante, que sería graduar. Claro. La meta sería graduar. A pesar de que aquí están igual, también son parte del sistema administrativo de educación, ¿verdad? Los administrativos, ¿cuál es la meta? Es que todo funcione, de que todos los procesos educativos se den de la mejor manera. Y para esto que todo también esté en orden. Exactamente. Y tenemos también acá las relaciones entre los docentes, todos ellos son los docentes, con los estudiantes. Y aquí tenemos los estudiantes de nuestro curso, al menos, que somos 2 estudiantes más o menos. Entonces, y vemos las relaciones que tenemos Cada uno de esos puntitos rojos vienen a ser los nodos o actores de la red. Claro. Y cada una de las flechas que nosotros podemos distinguir vienen a ser las relaciones. Las relaciones. Y esas relaciones van de manera direccional y bidireccional. Direccional cuando son de ambas partes. Exacto. Por ejemplo, si hablamos de un docente tiene relación, por ejemplo, en este momento, este docente que es la máster Marisela Sánchez, ella, solo hablando de este curso, tiene relación con la mayoría de ellos. Todos estos estudiantes están viendo esta materia con ella. Pero más yo solo tengo relación con, por decir, Luis Salazar, tu compañero estudiante, tiene relación con 3 maestros en este momento, pero la red se va tejiendo. Y vemos que aquí tenemos 32 nodos, tenemos 82 relaciones y una densidad de 0.082, que refleja que es una alta densidad. ¿Cierto, compañera? Así es, porque se están relacionando
unos con los otros. ¿Qué dice el sociólogo con respecto a las relaciones que se ven aquí en el sistema, en este software? Que cuando hablamos de teoría de redes ya estamos en el interaccionismo y estamos hablando ya de la microsociología o de un estudio de un enfoque de la sociología de manera que parte de lo individual para las generalizaciones. Entonces aquí estamos en la parte de el estudio de casos específicos individuales de la sociología. A diferencia de sistemas, que el sistema nos ubicamos en el nivel macro de la sociedad, esto es interaccionismo, ya es relaciones micro. Por eso estamos viendo relaciones entre personas. Y eso que ustedes allí no han hecho, porque obviamente la red tiene más relaciones y mayormente entretejida, porque dentro de sociología mismo, entre ustedes, los alumnos, no muestran ninguna red. Pero ustedes tienen tremenda relación cuando hacen sus grupos, cuando hacen sus equipos de trabajo, y allí hay un dinamismo también estudiantes que vuelve más complejo el tejido social y esa red. Así es. Entonces, nuestra presentación con respecto a la teoría de sistemas y de relaciones culmina aquí y podemos decir que... ¿Qué le pareció la presentación, sociólogo? Es importante tener esta dualidad de enfoque sociológico, por un lado teoría de sistemas, por otro lado teoría de redes, porque nos ubicamos en dos niveles diferentes del tejido social o del enfoque del problema sociológico. Por un lado hay un enfoque que parte de las relaciones individuales, como ustedes lo evidenciaron en esas redes, que se identifica uno a uno cada actor como dirección, docentes, estudiantes, pero que somos conscientes de que esa interacción individual que se da entre las personas viene a construir ese gran tejido social que luego nos permite activar y crear sistemas. Ustedes son parte, por ejemplo, allí del sistema educativo de este país, si queremos ser más específicos, de la ciudad de Guayaquil, y si queremos ser más específicos, sistema educativo superior de una universidad de la ciudad de Guayaquil, pero que a su vez es parte de un sistema mayor y que termina construyendo una gran red y un gran sistema. Eso. Muchas gracias, sociólogo. Compañeras, tocó despedir. No sin antes, como le digo, muchas gracias. Y gracias por ver este video. Los que tengan alguna curiosidad, pueden revisar en esta plataforma. Van a subir más videos como este, en el cual tendrán otros puntos de vista. Y suerte con todos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, estimada sociólogo, por ser partícipe de esta reunión. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Esperamos verlo pronto en la universidad. Que así sea y que ganen muchos likes y que obtengan una buena nota en su trabajo. Saludos a su colega. Sí, saludos al doctor Aroca, que les ponga una buena nota. Muchas gracias.